La Reforma Protestante ha tenido un impacto sociocultural muy fuerte. También los escritos de Lutero hasta hoy en día no dejan de ser importantes. Quiero mencionar 3 impactos relevantes de la Reforma Protestante. Primero, la separación de Estado e Iglesia. Hace 500 años, en el siglo XVI, la Iglesia y el Estado eran no solamente unidos, sino totalmente codependientes. Por ejemplo, el emperador era coronado por la Iglesia. Ahora, Martín Lutero propone la separación entre Estado e Iglesia. Él sostiene que Dios gobierna a través de 2 reinos. Por un lado, el Estado para administrar este mundo y la Iglesia, por el otro lado, para administrar la parte espiritual del ser humano. Este concepto, aunque se lo puede criticar, se ha impuesto en el pensamiento de la mayoría de las democracias modernas. Lastimosamente debemos decir que Lutero no era del todo consecuente con su teología y no logró o no quiso separar verdaderamente la Iglesia del Estado, por lo menos no en el contexto de la Alemania. Las consecuencias se notan hasta hoy en día en Alemania. No obstante, es cierto que la separación de Estado e Iglesia hoy es algo compartido entre religiosos y no religiosos. Un segundo aporte relevante de la Reforma Protestante se encuentra en el campo de la ética. Con hacerle responsable a la persona individual en forma total por su propia espiritualidad, es decir, el libre albedrío, esto cambia el pensamiento y la conducta de la persona. La ética tiene que ser otra, diferente. El ser humano es un ser moral, es decir, que es responsable por sus pensamientos y sus actos. La pelota en la ética, en el campo de la ética, en el área del crecimiento y desarrollo, siempre está en la cancha de cada uno de los seres humanos. No es el gobierno ni la iglesia que puede resolver lo que solamente el individuo en forma personal puede resolver. Así como a nadie se le puede obligar a amar, tampoco a nadie se le puede obligar a creer en Dios. Este alto grado de responsabilidad personal en la vida personal y también social se forjó a partir del pensamiento de la Reforma. Y naturalmente Martín Lutero escribió mucho acerca de la vocación y del trabajo. El mismo Max Weber, famoso sociólogo secular, reconoce el gran aporte de la Reforma a la ética, al desarrollo económico y social de las sociedades que abrazaron la Reforma. La fe se expresaba en el trabajo y así el trabajar llegó a ser parte de adoración ofrecida a Dios. Además, hay que destacar la crítica del mismo Martín Lutero a los pecados del sistema económico. Advirtió de los peligros de la acumulación desmesurada de los bienes materiales, expresó también sus críticas a asuntos de la vida social y comercial. Esto incluía al comercio, sociedades de comercio y sus prácticas financieras, créditos y finanzas, exportación e importación de mercaderías, fugas de capitales, abusos de poder para la explotación del pueblo y la ruina de los pequeños comerciantes. Este impacto de la Reforma Protestante en el área de la ética se puede reconocer hasta hoy día. Es interesante observar el mapa mundial que publica la organización llamada Transparencia Internacional. En este mapa se evidencia con claridad que los países que son percibidos como los menos corruptos en el mundo son aquellos que abrazaron la Reforma Protestante. Un tercer aporte de la Reforma Protestante lo encontramos en lo que podemos llamar la libertad personal. Jesús había proclamado: la libertad os hará libres. Pero la sociedad en la Edad Media no experimentaba esta libertad. Parte de la ausencia de la libertad en la vida de las personas era su falta de conocimiento bíblico, puesto que no tenían Biblia alguna en su idioma y la mayoría no podía ni no sabía leer. Con el acceso a la información y la posibilidad de leer la Biblia por sí mismo, se les facilitaba a las personas el libre ejercicio de la autonomía espiritual y social. Esto a su vez fomentaba el sentido de un alto grado de responsabilidad personal, espiritual y social. Naturalmente, esto implicaba también la responsabilidad que debían ejercer los padres en cuanto a la vida familiar. Asumieron su rol en la educación de sus hijos mediante las Escrituras.
Se sobreentiende que esto produjo también un cambio profundo en las relaciones hombre y mujer. Martín Lutero tenía mucho que decir en cuanto a la vida matrimonial. La Reforma Protestante del siglo XVI ha sido un movimiento religioso centrado en la Biblia. Ha forjado la libertad de conciencia y la práctica de culto sin intermediación de terceros. 500 años Reforma Protestante. Vale la pena conocerla, rememorarla, celebrarla, examinarla y mantener lo bueno. Gracias a Dios por hombres y mujeres valientes como los reformadores.